Hola, 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 mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y vibras increíbles. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más en nuestro canal, un espacio donde podemos conectar, compartir nuestras pasiones y por supuesto chismear un poquito sobre todo lo que nos encanta. Hoy, mis queridos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de nuestras actrices turcas favoritas, la talentosísima y bellísima Demet Özdemir, antes Demet Yaman. Sí, mis chismosos favoritos, vamos a hablar sobre Demet. Y no solo vamos a hablar de ella, sino que vamos a analizar a fondo una noticia que ha estado rondando por todas partes y que sinceramente, me tiene al borde del asiento. ¿Adivinan de qué se trata? Pues sí, vamos a hablar de la posibilidad de una reconciliación. Una reconciliación que todos, o al menos muchos de nosotros, hemos estado esperando con ansias. Así que prepárense una taza de café, acomódense en su sillón favorito, o pónganse sus audífonos si están en el transporte público, porque este vídeo va a estar lleno de información jugosa, análisis detallados y por supuesto mucho chisme. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Siempre estoy trayéndoles lo último en noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, reseñas y, como ya dije, mucho chisme. Así que si te gusta todo eso, este es tu lugar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, mis amores, como ya saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, digamos que fue una montaña rusa de emociones. Desde el momento en que aparecieron juntos en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, la química entre ellos era innegable. La pantalla explotaba con cada mirada, cada sonrisa, cada roce accidental. Y por supuesto nosotros los fans, nos enamoramos perdidamente de esa pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Recuerdo que en ese entonces las redes sociales estaban inundadas de fotos y vídeos de ellos juntos, tanto en las grabaciones como en eventos públicos. Se les veía tan felices, tan compenetrados, tan enamorados. Los rumores sobre una posible relación real entre ellos no tardaron en surgir, y nosotros, los fans, estábamos más que emocionados con la idea. Queríamos que Can y Demet fueran reales. Queríamos que su amor traspasara la pantalla. Y para nuestra alegría, los rumores se confirmaron. Sí, Can y Demet eran pareja. Y durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Se les veía juntos en todas partes, compartiendo momentos especiales, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos creer que era posible. Pero como suele suceder en la vida real, y más aún en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente los rumores de problemas en la relación empezaron a surgir. Que si había celos, que si había diferencias irreconciliables, que si la presión mediática era demasiado fuerte. En fin, una serie de especulaciones que nos hacían temblar de miedo ante la idea de que la pareja que tanto amábamos pudiera estar llegando a su fin. Y lamentablemente nuestros peores temores se hicieron realidad. Can y Demet anunciaron su separación. Fue un golpe duro, mis amores, un golpe muy duro. Muchos de nosotros nos sentimos como si hubiéramos perdido algo valioso, como si una parte de nosotros se hubiera ido con ellos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. No podíamos creer que la pareja que tanto amábamos se había roto. Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Y poco a poco fuimos aceptando la realidad. Can y Demet siguieron adelante con sus vidas. Can se fue a Italia, donde continuó cosechando éxitos con nuevos proyectos. Demet se quedó en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes del país. Ambos siguieron caminos separados, pero el recuerdo de su relación siempre estuvo presente en la mente de sus fans. Y ahora, después de varios años de separación, surge una nueva esperanza. Una esperanza que ha sido alimentada por una serie de señales que han aparecido en las últimas semanas. ¿De qué señales estoy hablando? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que hace poco Demet Özdemir dio una entrevista en la que habló sobre su pasado, sobre sus relaciones anteriores y, sorprendentemente, mencionó a Can Yaman.
Y no lo hizo de una manera negativa ni resentida, sino con cariño y respeto. Dijo que Can había sido una persona muy importante en su vida, que había aprendido mucho de él y que guardaba buenos recuerdos de su relación. Estas palabras, mis amores, fueron como un bálsamo para nuestros corazones rotos. Era la primera vez que Demet hablaba públicamente sobre Can después de tanto tiempo, y lo hacía de una manera tan positiva. Esto, por supuesto, encendió todas las alarmas y despertó la esperanza de una posible reconciliación. Pero, la cosa no quedó ahí. Poco después de la entrevista de Demet, Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta para ella. El mensaje decía algo así como: a veces el amor verdadero vuelve a ti cuando menos lo esperas. OMG. Necesitaba oxígeno. ¿Estaba Can Yaman insinuando que aún sentía algo por Demet? ¿Estaba dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? La emoción era palpable. Por supuesto, las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones. Todos estaban hablando de la posibilidad de que Can y Demet volvieran a estar juntos. Pero, aún había más. Hace unos días Demet fue vista en un restaurante en Roma, la ciudad donde Can Yaman reside actualmente. ¿En Roma? ¿Demet en Roma? Esto ya no podía ser una coincidencia. Los fans empezaron a investigar y descubrieron que Can también había estado en ese mismo restaurante el mismo día. ¿Qué estaba pasando? ¿Se habían reunido en secreto? ¿Estaban planeando algo? La intriga era máxima. Hasta el momento ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido nada. Han mantenido un silencio absoluto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Pero como dicen por ahí, el silencio otorga. Y en este caso el silencio de Demet y Can parece ser una señal de que algo está sucediendo entre ellos. Una señal de que tal vez la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Ahora bien, mis amores, quiero aclarar que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y en este caso, el río suena muy fuerte. Hay demasiadas señales que apuntan a una posible reconciliación entre Demet y Can. Y sinceramente yo estoy cruzando los dedos para que así sea. Creo que ambos son personas muy talentosas y exitosas, y que se merecen ser felices. Y si encuentran la felicidad juntos, pues qué mejor. Además, no podemos negar que la química entre ellos es innegable. Cuando están juntos, la pantalla se ilumina. Son una pareja que transmite alegría, amor y pasión. Y después de todo lo que han pasado, creo que se merecen una segunda oportunidad. Pero, también es importante ser realistas y entender que las relaciones son complicadas, y que no siempre funcionan. Tal vez Demet y Can solo son amigos, o tal vez se están dando una nueva oportunidad pero no quieren hacerlo público todavía. Cualquiera que sea la verdad, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales y disfrutar de sus trabajos. Demet está protagonizando una nueva serie que promete ser un éxito rotundo, y Can está trabajando en varios proyectos en Italia que también pintan muy bien. Así que independientemente de lo que suceda con su relación personal, tenemos mucho que esperar de ellos en el futuro. Y hablando de señales, quiero contarles algo que me pasó a mí hace poco, y que me hizo pensar aún más en la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can. Resulta que estaba viendo un vídeo antiguo de ellos juntos, y de repente se me cayó el café encima. Sí, así como lo oyen. Un desastre total. Pero lo curioso es que justo en el momento en que se me cayó el café, Demet estaba diciendo algo muy significativo en el vídeo. Estaba hablando sobre la importancia de perdonar y de dar segundas oportunidades. Imagínense mi cara. Fue como si el universo me estuviera mandando una señal. Una señal de que la reconciliación entre Demet y Can es posible. O al menos eso es lo que yo quiero creer. Sé que suena un poco loco, pero soy una romántica empedernida, y me encanta creer en los cuentos de hadas. Así que, mis amores, la pregunta del millón es, ¿creen ustedes que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Creen que todas estas señales son reales o son solo producto de nuestra imaginación? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan al respecto. Me encanta leerlos y saber lo que opinan.
Además, si conocen alguna otra señal que se me haya escapado, no duden en compartirla conmigo. Juntos podemos analizar todas las pistas y llegar a una conclusión. Y por supuesto, si tienen alguna anécdota divertida o alguna historia relacionada con Demet y Can, también son bienvenidas. Este es un espacio para compartir y conectar. Y ahora, mis amores, antes de que se me olvide, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Siempre estoy trayéndoles contenido interesante, entretenido y, por supuesto, muy chismoso. Además, si activan la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. También quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, fotos, vídeos y adelantos de los próximos vídeos. Así podrán estar aún más cerca de mí y de todo lo que hago. Los enlaces a mis redes sociales están en la descripción del vídeo. No se los pierdan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por todo su apoyo. Ustedes son los mejores fans del mundo. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por compartir mis contenidos y por estar siempre ahí para mí. Su cariño y su apoyo son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Los quiero muchísimo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores, pero que la esperanza es lo último que se pierde. Y en el caso de Demet y Can, creo que aún hay motivos para creer en un final feliz. Hemos hablado sobre las señales que han surgido en las últimas semanas, como la entrevista de Demet, el mensaje de Can y la visita de Demet a Roma. Hemos analizado cada detalle y hemos tratado de descifrar lo que significan. Pero al final, solo el tiempo dirá si Demet y Can volverán a estar juntos o no. Lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor, independientemente de lo que suceda. Y mientras tanto, seguir disfrutando de sus trabajos y apoyándolos en sus carreras profesionales. Así que, mis amores, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué piensan al respecto. Me encanta leerlos y saber su opinión. También pueden darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayéndoles contenido interesante, entretenido y muy chismoso. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Chao.